Bienvenidos a Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor, Gabriel Estrada. Y Rosa Contreras, y con alegría les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, y damos inicio en este momento a esta nueva transmisión. Kairos es el tiempo de Dios para proclamar y reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a preparar nuestra Biblia, vamos a reflexionar juntos el Evangelio de este próximo domingo. También vamos a tener un momento de oración y juntos vamos a cantar alabanza a nuestro Señor. Así que sin más, comenzamos. Nos tomamos un momento para consagrar nuestro día a nuestro Señor y darle gracias por todo lo que Él nos ha dado. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús nos acercamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Santo, santo, santo eres. Bendito y alabado seas hoy y siempre. En este día, Señor, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener este momento de encuentro. Este momento, Señor, en el que buscamos de tu palabra, buscamos de tu amor, buscamos, Señor, conocerte un poquito más. Desde ya, Señor, queremos consagrar a ti nuestros corazones. Y junto a todas las personas que nos acompañan, Señor, queremos ponernos en tus manos. Nos dirigimos a ti en esta tarde con esta oración tan especial y decimos así: ven a mí, oh Espíritu Santo, ven y abre mi mente para comprender la palabra de Dios. Abre mi corazón para guardarla, abre mi boca para proclamarla. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad por medio de esta palabra divina. Amén. Nos consagramos a ti, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos. Hoy estaremos ya compartiendo este Evangelio de este domingo 25 del tiempo ordinario. Y hoy estaremos dando lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Y la palabra de Dios nos dice así: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, que nos da la oportunidad y la gracia de poder meditar su palabra en este día. Hoy que hemos dado lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Pues aquí el evangelista San Marcos nos habla de que Jesús, junto con sus discípulos, iban atravesando Galilea, camino a Jerusalén. Y lo hacen de una manera reservada, sin que nadie se entere. Porque Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a sus discípulos. Pues bien sabía que si no lograba grabar bien sus enseñanzas en sus corazones, su misión no podría perdurar. Por eso les apartaba
y les enseñaba de una manera personal, de una manera distinta a los demás. Y aquí Jesús, apartándolo, les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte. Hoy el Evangelio nos presenta este segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y leyendo esta parte del relato de Marcos, está claro que entre Jesús y los discípulos hay una profunda distancia interior. Así como en el primer anuncio, ¿verdad?, que lo compartíamos la semana pasada, los discípulos quedaron espantados y con mucho miedo, porque a los discípulos no le entraba en la cabeza lo que Jesús les decía. Ellos no eran capaces de entender ni de aceptar, ¿verdad?, que su maestro, que el Mesías, tenía que sufrir y morir, y que el Mesías se hace siervo de los demás. Era incomprensible y casi imposible para ellos el comprender la resurrección de Jesús. Y por eso nos dice la palabra, ¿verdad?, que a ellos les daba miedo, y les daba miedo preguntarle sobre estas cosas. No quieren pensar en la crucifixión, en la cruz, y no entra en sus planes ni en sus expectativas. Era como si supieran cosas graves que temieran también saber cosas peores, ¿no? Tenían quizás también ese miedo, ¿no?, de ser reprendidos como se le reprendió a Pedro, ¿no? La semana pasada compartíamos esto cuando el Señor lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás. Amén. Entonces ellos siguen soñando con un Mesías glorioso, con un Mesías conquistador, que aquel que iba a venir a liberar el pueblo con armas, con un ejército, haciendo uso de todo ese poder. Pero aún así los discípulos muestran una gran incoherencia. Pedro, si nos recordamos, inmediatamente después de haber manifestado su fe en Jesús, diciéndole, ¿verdad?, que él era el Mesías, se permite regañarlo, ¿verdad?, porque Jesús predijo que debía ser rechazado y asesinado. O sea que mientras Jesús les habla aquí de la entrega y de la cruz, de lo que estaba por esperarle, ellos hablan de sus ambiciones. En el campo, mientras ellos caminaban, ellos hacían este recorrido, se discutía entre ellos de quién era el primero. ¿Quién será el más importante en el grupo? ¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién va a recibir más honores? Los discípulos discutían sobre quién iba a ser el más grande entre ellos. Jesús en sí quiere venir a servir y ellos solo piensan en mandar, en recibir honores. Por eso es que Jesús les pregunta, ¿verdad?, cuando llegan: díganme de qué discutían en el camino. Y bien nos dice la palabra de que ellos no contestaron. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos sabían que estaban equivocados. Ellos sabían que allí había en ellos egoísmo, ambición. Y hermanos, aplicando esta palabra en nosotros, en nuestra vida, ¿cuántos de nosotros también no nos pasa esto? Que nos cuesta también entender muchas veces el proyecto, el plan de Jesús, y a veces nos creamos pues expectativas que están fuera de lugar, ¿no? Y que solo abarcan, ahora sí digamos, la lógica humana. Y sabemos que la lógica de Dios es totalmente diferente, porque Él no nos llama a la búsqueda del poder. Él no nos llama a que busquemos la riqueza o la fama, sino que Él nos llama a una vida en humildad y en servicio. Amén. Donde los demás deben ser los más importantes. Así que la lógica humana pues nos conduce muchas veces al egoísmo, pero la lógica de Dios nos lleva y nos hace una invitación al desprendimiento, a no acumular, ¿verdad?, tesoros aquí en la tierra. Él lo dice: no acumulen tesoros aquí en la tierra, sino acumulen aquellos tesoros que va a servir para alcanzar la vida eterna. Así que, hermanos, muchas veces esto nos pasa y lo podemos ver quizás muchas veces en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestros grupos de oraciones, ¿no? Llega a pasar también esto. Se busca más el poder, el ser el más grande, el que está enfrente de los demás, el que puede mandar, el que puede dominar, podríamos decir. Pero realmente de esto no se trata. No se trata de tener mayor poder, sino de poder servir mejor.
Sí, muchas veces se cree que conseguir un huesito, ¿verdad? Como dicen, eso nos va a permitir estar por encima de todos. Eso pasa mucho también como en la política, ¿verdad? Que los políticos son servidores públicos, pero no ejercen así, sino que ejercen poder y se creen por encima de todos. Sí, ¿verdad? Podemos decir lo que esperan ser servidos cuando su función es de servir a los demás. Por eso son funcionarios públicos. Ajá, así es, Se ¿verdad? les olvida. Entonces, lastimosamente también eso muchas veces lo vemos en nuestras comunidades, ¿verdad? Como lo decía en nuestros grupos de oración, de que vemos de que nunca va a faltar esas personas que de repente quieren estar al frente, ser el más grande, el poder mandar, tener esa autoridad de poder mandar a los demás. Pero como digo, aquí no se trata de eso, sino se trata de servir mejor, de ser el mejor servidor. Eso es lo que se trata, ¿no? Por eso aquí esto ocurría con los discípulos y Jesús toma ciertas actitudes, ¿no? Mirando Jesús a su reacción de ellos, les dice, entonces, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Amén. Así que el discípulo de Jesús, hermanos, ha de renunciar pues a muchas cosas, a ambiciones, a rangos, a honores, vanidades, ¿no? O sea que en nuestro grupo nadie pretenda estar sobre los demás, sino al contrario, debe de ocupar el último lugar, como nos lo dice Jesús. Ponerse al nivel de quien no tiene poder ni tiene rango alguno y desde allí poder ser como Jesús. Jesús es el servidor de todos, ¿no? Él mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir a los demás. Amén. Esto aplica para en todo lugar donde el Señor nos permita estar, me imagino, ¿no? También puede ser en algún trabajo, en alguna empresa donde ocupamos algún puesto un poquito más alto de los demás. Yo creo que lo más bonito, lo más hermoso que podemos hacer es servir a los que ahora sí, a los que estamos, por decirlo así, a los que están a nuestro mando. Ajá. Que nos vean como una persona de servicio y no como un dictador, como vuelvo a repetir, como alguien que ejerce poder pisoteando a los demás. Amén. Así por eso es que Jesús toma esta actitud, ¿no? Y segunda actitud que toma Jesús es tan importante, ¿no? Que Jesús la ilustra con un gesto simbólico, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús pone a un niño en medio de los 12 discípulos, en el centro del grupo, para que aquellos hombres ambiciosos se olviden de los honores y de las grandezas y pongan allí más que nada sus ojos en los pequeños. Y esto se refiere a los pequeños, a los débiles, a las personas más necesitadas de defensa, a las personas más necesitadas de cuidado, ¿no? Esto me trae ahorita en este momento a mi mente el ejemplo y la persona de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Amén. Que realmente fue la persona que se olvidó totalmente de ella, pues para servir de una manera como Jesús nos lo pide, olvidándose de ella y olvidándose de honores y de grandezas, ¿no? Sino abrazando a los más necesitados, a los más pequeños, aquellos que realmente necesitaban ese cuidado. Amén. Era tan grande su fe, era tan grande su amor por los demás, que mira que también cuentan anécdotas de que por mucho tiempo ella no sentía la presencia del Señor, pero sin embargo creía, tenía gran fe en nuestro Señor, en nuestro Dios, y sabía que lo que estaba haciendo ella era lo que se tenía que hacer. Amén. Creo que si no hubiera tenido esa gran fe, hubiera dejado pues todo en medio camino, ¿no? Sí, pero sin embargo, aparte de haber pasado por ese desierto espiritual, siempre mantuvo esa fe de que Dios estaba ahí con ella. Es un gran testimonio, sí, amén. Así que el Evangelio nos dice que después de que Jesús presenta a este niño, lo abraza y les dice estas palabras: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me reciben a mí, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado.
Quien recibe a un niño y recibe a Jesús, está recibiendo a nuestro Padre, ¿no? En nuestra vida. Aquí Jesús viene y lo invierte todo, ¿no? Y aquí también Jesús se identifica con los niños, ¿no? Por eso es que Él dice, quien acoge a los más pequeños en el nombre de Jesús, o sea, acoge a Dios mismo. Y una persona, hermanos, que solo piensa en el poder, no prestará gran atención a los más pequeños. Así que aquí también podemos sacar una gran enseñanza, ¿no? De Jesús nos enseña a que cada uno de nosotros debemos ser como estos niños y tener ciertas características de los niños, que muchas veces nosotros ya como jóvenes, como adultos, pues vamos olvidando, vamos despojándonos, digamos, de esas características que nunca deberíamos de soltar, ¿no? Estas características de los niños, o sea, un niño tiene realmente la capacidad de maravillarse, ¿no? De cualquier cosa se maravilla. Amén. Entonces nosotros debemos también maravillarnos de lo que el Señor también sigue haciendo en nuestra vida. Y una cosa importante, fíjate cómo viene esta reflexión a este día. También a mí me hace pensar mucho en lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro México, ¿verdad? Que también han aprobado las leyes para el aborto, ¿verdad? Y me hace pensar en que ahora sí que tenemos que ponernos a servicio de los no nacidos, luchar por ellos, alzar nuestra voz y decir que las cosas están mal hechas. Se tienen que cambiar esas leyes, que tenemos que tener amor y recibir a esos niños, porque en esos niños por nacer recibimos también a nuestro Señor Jesús. Amén, así es, ¿verdad? Otra característica de un niño, pues un niño tiene la facilidad de olvidar y de perdonar, ¿no? Amén. Algo que nosotros ya no hacemos. De repente tenemos alguna discusión con alguna persona, o a veces hasta muchos seguimos cargando con ciertas cosas porque se nos hicieron cuando éramos niños o hace tiempo, ¿no? Y muchas veces nos es difícil perdonar o olvidar también, ¿no? Cuando el daño que se hace es a uno mismo. Exactamente, ¿no? Sí. Muchas veces la persona que nos ofendió, que nos hizo daño, ya ni se acuerda, ni se dio cuenta a lo mejor. Y nosotros seguimos cargando con ese rencor, ¿no? Con ese daño que nos hacemos a nosotros mismos. Y una de las últimas características del niño es que un niño es humilde. Tiene esa humildad y esa obediencia, ¿no? Amén. Que muchas veces nosotros vamos creciendo y en vez de ir pues acrecentando esta humildad, nos vemos más egoístas, más egoísmo. En vez de ser más obedientes, pues nos volvemos un poco más rebeldes, ¿no? Entonces Jesús por eso nos invita a que nosotros debemos ser como los niños, ¿no? Tener la capacidad de maravillarnos, de poder olvidar, perdonar, de ser humildes y de ser siempre obedientes, servidores obedientes al Señor. Amén. Entonces, hermanos, aquí podemos ver de cómo Jesús quiere bajar y servir. Por otro lado, los discípulos quieren subir y dominar, ¿no? Dominar, así todo lo contrario, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Que el mundo no entiende esto. Y nosotros muchas veces pensamos también como piensa el mundo. Y tampoco entendemos muchas veces algunas cosas. Nos desconcierta y en algunos casos hasta nos da risa y nos decimos, pero qué tonterías son estas, ¿no? Cuando vamos chocando pues con los ideales del mundo con los ideales del Señor, ¿no? Con las enseñanzas. Señor, las enseñanzas que vienen del Señor. Y sin embargo, pues hermanos, nos damos cuenta que la experiencia humana pues nos habla de que las grandes, ahora sí podemos, las grandes personas, esas que realmente tienen peso en nuestra familia, en nuestro ambiente de trabajo, entre nuestros amigos, y el peso hasta en la historia de mucha gente que tiene historia en sus pueblos, pues son personas que han sido servidores de los demás, personas que se han puesto a atender al otro, que pensaron más, digamos, en plural y no tanto en singular, o sea, en los demás y no solamente en mi persona. Y que la palabra que más usaban no era yo, sino nosotros. Amén. Así que el llamado es a servir hoy. Así es, hermano. Y recordar, ¿no? Quiero terminar pues con esto, ¿no?
pues recordar o abrirnos nuestro corazón, ¿verdad? A llevarnos estas palabras, de que el primero y el principal no será el que haya acumulado honores, ¿no? El que haya acumulado tantas cosas aquí en la tierra, en provecho propio, sino el que por amor a Dios haya puesto más servicios al prójimo, que se olvida de sí mismo y vive para Dios y para los demás. Amén. Vamos a cantar. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Gracias, Señor, te damos en este día, Señor, por tu palabra, por el mensaje que tú haces llegar a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Hoy te decimos, Señor, que nos des la gracia de vivir entregado a ti, para que las personas que pusiste en nuestras vidas lleguen a conocer tu amor en profundidad. Seamos capaces, Señor, de entregar nuestra vida para que muchos otros lleguen a gozar de tu amistad, para que puedan vivir de tu experiencia, Señor, así como nosotros hemos vivido tu experiencia, Señor. Quiero ser, Señor, el primero en ponerme al servicio de los demás, con verdadera humildad, y llevarlos de la mano hacia tu reino. Señor, que no nos domine el deseo de ser más que nuestros hermanos, ni recibir más que ellos, sino hacernos el más pequeño de todos en el amor y en el servicio, Señor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor, si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Señor, enséñanos a servir, Señor, con amor. Enséñanos, Señor, a hacer justicia. Enséñanos, Señor, a ser más como tú. Permite, Señor, que podamos levantar nuestra voz, especialmente por los más necesitados. Permite, Señor, que nuestro servicio llegue, Señor, hasta los confines de la tierra. Que llegue, Señor, nuestra voz hasta luchar por los que no pueden.
especialmente por los que aún no nacen, Señor, y que por las malas decisiones, ahora sí que de servidores, Señor, que no saben ejercer de manera bien, de manera como tú quieres, Señor, permiten que haya leyes que vayan en contra de la vida. En este momento, Señor, oramos para que estos gobiernos cambien y luchen por la vida. Y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén, amén, hermanos. Recordemos, ¿verdad?, que el que quiera ser el primero tiene que ser el último de todos y el servidor de todos, no de los demás. Y como decíamos, el primero y el principal no será aquel que haya acumulado honores aquí, sino aquel que por amor haya prestado más servicios al prójimo, ¿verdad? Que se haya dado a los demás por el amor a Dios. Así que, amén, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues primero Dios, nos encontramos por este medio el próximo jueves. Y no se les olvide pues siempre de compartir este podcast, ¿verdad? También le recordamos que nos puede visitar en YouTube. Búsquenos como Kairos Tiempo de Dios. Le invitamos a que nos visite por ahí, por nuestro canal, nos deje su like y se suscriba. Muy importante que se suscriba también y que comparta también nuestro canal de YouTube para que más personas sean bendecidas con estas reflexiones. Amén. Así que, hermanos, esperamos el próxima semana aquí en Kairos Tiempo de Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones y hasta la próxima. Paz y bien.